Hola amigos. Las cosas están muy complicadas. Los acontecimientos se precipitan y a partir de ahora amigos, tenemos que hacer bueno el dicho, de que la primera víctima en las guerras es la verdad. Por lo tanto tendremos que ser nosotros mismos los que intentemos descifrar lo que se nos viene encima. No sin antes tener muy claro nuestras convicciones y quiénes son los culpables del desastre del desaguisado social del planeta. Que a mí particularmente no me cabe ninguna duda que es el capitalismo imperialista con sus burguesías. Llegados a este punto siempre tenemos que preguntarnos cuando nos quieran inculcar algo, que defiende el que lo hace, y tendremos que ser nosotros quienes elijamos la credibilidad de nuestros interlocutores. Esto ya lo dejó muy claro Lenin, en una de sus muchas frases brillantes cuando dijo: los hombres han sido siempre, en política, víctimas necias del engaño ajeno y propio, y los seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase. Este vídeo va a ser mucho más largo de lo habitual, pero es muy necesario, dado el desarrollo de los acontecimientos y su gravedad, y tiene que ser divulgado para que Falsimedia no nos gane la batalla. Este vídeo es la continuación del que subí en julio que se titulaba Rusia expulsa al enemigo estadounidense que increíblemente estaba durmiendo en su cama. Y en este, tal como os prometí aquel entonces, incluyo la historia sobre la catadura del llamado Consejo Atlántico, una organización nacida exclusivamente para exterminar a la Unión Soviética y todo lo que representaba. Antes quiero insistir en un par de acontecimientos que a mí me parece que pueden estar muy, pero que muy entrelazados. Alguno puede que os parezca un poco paranoico el tema, pero resulta que no me quito de la cabeza la reunión de Putin con su ministro de Defensa Sergei Shoigu, paseando por los bosques de Siberia cuando Turquía estaba invadiendo Siria. Esa reunión a mí me suena a algo trascendental de cara al camino a seguir por Rusia ante el acoso constante de la OTAN. Una especie de decir, ¿qué hacemos? Pues ahora resulta que los acontecimientos parece que dicen que algo de esto puede haber, y el viaje de Putin a Arabia Saudita tiene trazas de ser importante. Porque hoy mismo hemos sabido que Riad aprueba un despliegue masivo de fuerzas estadounidenses en su territorio, y correrá con todos los gastos. Lo que deja a todo lo que fue un imperio en un vulgar mercenario. ¿Ven cómo coge cuerpo cuando dije que las monarquías del Golfo eran los Paganinis de todas las aventuras bélicas de la OTAN en la zona? El rey Salmán y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, aprobaron el despliegue de tropas y equipos estadounidenses adicionales para reforzar la defensa de su país, informó este sábado 12 de octubre la agencia estatal de noticias SPA. El actual contingente norteamericano en ese reino será reforzado con 3.000 efectivos y material bélico de diversa índole. El Pentágono anunció esta semana que por solicitud del Mando Central de Estados Unidos, el secretario de Defensa, Mark Esper, autorizó el nuevo despliegue de fuerzas, lo que incluye 2 escuadrones de cazas, una ala aérea expedicionaria, 2 baterías de sistema antiaéreo Patriot, y un sistema antimisiles STA. El presidente de Estados Unidos Donald Trump, dijo a su vez que Riad correrá con los gastos que suponga el envío de tropas y pertrechos estadounidenses a Arabia Saudita. ¿Vosotros creéis amigos que la visita de Putin esta misma semana que empieza, es para hablar de tonterías o vender armas en un mercado que está copado por Estados Unidos? Yo creo que es algo de más calado, si el ejército sirio como parece que va a pasar se enfrenta al turco estos días. ¿Qué creéis que va a pasar? Sobre el paseo siberiano de Putin y Shoigu, el tema es que en la prensa rusa, está cogiendo cada vez más cuerpo una noticia que posiblemente en Occidente nadie en Falsimedia la recoja, y esto enlaza directamente con la expulsión de embajador estadounidense en Moscú hace unos meses. Pero al parecer la OTAN se ha dado hasta 2021 para conseguir derrocar por los medios que sea a Putin. El ex embajador de los Estados Unidos en Rusia, John Huntsman, que cuando estaba a punto de abandonar Rusia, dijo que su futuro era incierto y que en los próximos años se esperaban eventos bastante interesantes. E incluso expresó su pesar de que él no estaría en medio de ellos. Yo creo que se entiende a la perfección al embajador, por supuesto. Es posible que él tenga algo que ver con la preparación de dichos acontecimientos. ¿Sería por esto por lo que lo expulsaron? El hecho de que, hablando del futuro fascinante e impredecible de Rusia, el señor Huntsman tenga en mente precisamente el Maidán ruso,
al que él y sus colegas lo empujan con tanto cuidado, no hay la menor duda. Recordemos que en Rusia hay elecciones parlamentarias en 2021, de ahí la fecha antes dicha para que Putin tenga que salir. Pero ¿y si no lo echan? Si montar un Maidán en Moscú no es suficiente, ¿emplearían otros medios? Las guerras tienen muchas fases y muchos frentes, y muchas veces las cosas que no hacen mucho ruido suelen ser las más importantes para medir el grado de enfrentamiento en el contexto de esta guerra mundial que venimos padeciendo. Hay muchas personas que suelen preguntarse qué es lo que pasó en Rusia en los tiempos que fue gobernada por Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin. Pues ocurrió simplemente que la Unión Soviética fue dinamitada desde dentro, con la anuencia de estos dos presidentes. Desfalcaron Rusia generando los famosos oligarcas rusos que por aquellas fechas, Europa y todo el mundo en general, los recibía con los bancos abiertos de par en par, para que depositaran los miles de millones de dólares que sacaban de Rusia a camiones. Posiblemente si no llega a ser por Vladimir Putin, Rusia habría sufrido un desastre mayor que en la Segunda Guerra Mundial, porque seguramente Rusia estaría ya desmembrada. Y como he dicho antes, todo el mundo nos preguntábamos, ¿qué pudo ocurrir? ¿Cómo pudieron infiltrarse de esa forma la CIA y todos los estamentos capitalistas en las esferas de poder de Rusia, que de la noche a la mañana la hicieron implosionar? Pues amigos, esto tiene un nombre y una historia que todos deberíamos conocer. Sobre todo para no creer las tonterías que Falsimedia difunde sin descanso. El nombre de esta organización para destruir Rusia y el simbolismo que significaba para el proletariado mundial, es el de Consejo Atlántico, que increíblemente todavía perduraba hasta estos días difundiendo la rusofobia por todo el planeta, incluida entre la población rusa. Lo que podríamos asimilar a que todos los gobiernos rusos desde 1961 han estado durmiendo con el enemigo que intentaba destruirla. De acuerdo con la decisión de la Fiscalía General de Rusia, uno de los centros analíticos más antiobreros y antirrusos de los Estados Unidos debe abandonar Rusia. El llamado Consejo Atlántico, encabezado por el embajador de Estados Unidos en Rusia, John Huntsman, y ha sido reconocida como una organización indeseable. ¿Qué hace esta organización? ¿Quién la financia y por qué merece su mala reputación? Originalmente fundado en 1961 y con sede en Washington, se convocó al Consejo Atlántico para fomentar la cooperación entre los Estados Unidos y Europa Occidental. Poco a poco, se convirtió en uno de los think tanks más influyentes a ambos lados del Atlántico. Hoy en día, se puede llamar con seguridad una estructura indistinguible de otras unidades de la OTAN, o lo que es lo mismo un arma de guerra por otros medios. A través de sus centros regionales, el Consejo Atlántico implementa numerosos proyectos y programas con el objetivo, de acuerdo con los estatutos de la organización, de construir un mundo más seguro utilizando el papel central de la OTAN en la resolución de problemas globales. Todos conocemos cómo resuelve la OTAN los problemas de seguridad. Con la ayuda de las intervenciones humanitarias, los misiles de crucero, y los marines. Muchas regiones del mundo son conscientes de eso por su experiencia personal. Y el resto de ciudadanos porque lo hemos mamado cada día de nuestras vidas en las noticias independientes. Porque si por Falsimedia fuese, solo sabríamos que nos intentaban invadir nuestras ciudades el malo de turno, y había que frenarlo. Pero para el que no tenga conocimiento de esta organización, si procura enterarse puede flipar en Technicolor. Y eso le abrirá los ojos para comprender los acontecimientos geoestratégicos que se han dado en el mundo en los últimos años, como las famosas primaveras que destruyen naciones no proclives al occidente burgués, o como la Operación Gladio, o por qué la OTAN rodea a Rusia con bases militares, o la primavera capitalista que ocurrió en Rusia con los dos presidentes antes mencionados, etc. Hoy en día el Consejo Atlántico en Eurasia está implementando uno de sus programas más importantes, centrándose en Rusia, las repúblicas postsoviéticas y los antiguos países miembros del Pacto de Varsovia y el Consejo de Asistencia Económica Mutua, es decir, la totalidad del antiguo bloque oriental prosoviético. El jefe del Centro Euroasiático en el Consejo Atlántico es el ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, John Ernst. Naturalmente, en su trabajo en diferentes países, el Consejo del Atlántico cuenta con el apoyo de las embajadas estadounidenses y también interactúa con otras organizaciones no gubernamentales que proyectan el poder blando estadounidense. Por ejemplo,
el National Endowment for Democracy, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y otros. En cada uno de los países donde opera el Consejo Atlántico, coopera con representantes de la oposición local. En Rusia, opera con el nombre de Instituto de Rusia Libre, con el cual el Centro de Investigación de Washington publica informes analíticos conjuntos. Dado que es una organización propagandística occidental en apoyo de la OTAN y de las burguesías, podemos preguntarnos quién la financia, ¿de quién es el dinero del Consejo Atlántico? Si nos fijamos en los datos para el año fiscal 2018, entre los principales donantes se encuentran la Oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Facebook, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, las fundaciones Rockefeller y Carnegie, la Armada y las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, la OTAN y muchos otros representantes del gobierno y las estructuras empresariales mundiales. Por lo cual la pregunta es obligada. ¿Dormía, o no dormía Rusia con el enemigo en la cama? Con respecto a Rusia, la actividad ancestral del Consejo Atlántico se puede dividir en varias áreas. La primera son los llamamientos incesantes para la introducción de nuevas sanciones antirrusas. Y aquí, los expertos europeos y extranjeros del Consejo siempre están listos para acudir en ayuda de los opositores al gobierno, que además no suelen estar en la oposición política sino fuera del sistema. En todos los eventos organizados por el Consejo sobre el tema de las sanciones, todos los grupos de presión conocidos de la política occidental hostil hacia Rusia. Esos son los representantes de la oposición que disputan hablar sobre la dictadura rusa. Digo rusa porque este vídeo se centra en el caso ruso, pero lo pueden trasladar a cualquier lado del planeta donde gobierne un gobierno socialista. Ya saben, Hong Kong, Cuba, Venezuela, etc. Porque ya hemos dicho que toda organización occidental para influir en el planeta es antiobrera por antonomasia. Y es al llegar a este punto donde a mí se me revuelven las tripas de ver cómo la clase trabajadora es engañada por falsimedia y por ellos mismos, al no reconocer que este tipo de organizaciones se encuadran directamente en la lucha de clases, esa lucha de clases que ellos nos quieren inculcar que no existe, que es cosa pasada y vieja. Pero que yo digo que está más vigente que nunca. Es lucha de clases pura y dura. En este tipo de organizaciones como el Consejo Atlántico, cuando los expertos preparan informes sobre problemas de relaciones entre los Estados Unidos y Rusia, siempre se menciona de forma continuada la mítica amenaza rusa. Informes que se preparan directamente para los miembros de los comités pertinentes en el Senado y la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos por personas como por ejemplo Andreas Aslund, un diplomático y economista sueco, un investigador importante del Consejo, conocido por sus declaraciones extremadamente duras sobre Rusia y su liderazgo. Sin embargo, para el espejo todas estas cosas son muy secundarias, ya que cada pulso de los latidos de estas organizaciones son latidos antiobreros y contra el socialismo. Y con respecto a Rusia, solo la quieren destruir por ser la madre y la cuna de la revolución socialista de 1917. Y desde entonces la tienen entre ceja y ceja. Les da igual que ahora mismo no sea comunista. Les da igual. La consideran una abeja reina que tiene los genes del socialismo que hace peligrar sus burguesías. Los periodistas que han demostrado ser combatientes probados del frente ideológico rusofóbico, son invitados a menudo como autores de informes. Por ejemplo, la escandalosa investigación de la catástrofe del Boeing de Malasia, que por supuesto, acusan directamente a los militares rusos. Los mismos materiales se prepararon en el caso de Skripal, el Rusengate, y otros. En general, el Consejo Atlántico está dando mucho trabajo para todos los periodistas occidentales que critican a Rusia, publicando en su sitio web una lista de expertos y analistas que están listos para comentar sobre casi cualquier tema ideológicamente catalogado como antirruso. El valor de estos comentarios es aproximadamente del mismo nivel que los informes sobre la situación en Siria. Ya veremos qué informes sacarán cuando tengan que sostener el dossier definitivo. El que demuestra que Putin en su otra vida fue el que crucificó a Jesucristo. El Consejo del Atlántico también participa activamente en la lucha contra la desinformación rusa, las mentiras y las noticias falsas. Con este fin, hace poco más de un año, el Consejo lanzó una nueva iniciativa llamada Disinfoportal, cuya esencia
Desde el punto de vista de un observador imparcial, no se puede catalogar de otra manera que no sea una caza de brujas típica. Fue creado con un solo propósito: evitar que el hombre occidental en la calle reciba información fiable sobre Rusia, que durante mucho tiempo ha sido extraído de fuentes independientes y alternativas. Este recurso de información une a todos los combatientes de Internet contra Rusia, a menudo desde Ucrania, desde Polonia y los países bálticos, hasta ejércitos de troyes reales, cuya tarea es crear en la red mundial una guía en línea interactiva sobre el seguimiento de las campañas de desinformación del Kremlin en el extranjero. Y todo esto ante los gritos de los peligrosos bots rusos y la publicidad comprada por los rusos en las redes sociales, que ayudó a elegir a Trump y provocó el Brexit. En los tiempos modernos, la propaganda se ha convertido en un negocio rentable. Prácticamente todos los principales donantes del Consejo Atlántico se benefician de las tensiones con Rusia. Desde hace varias décadas, el Consejo del Atlántico ha estado llevando a cabo un ataque ideológico e informativo abierto contra Rusia, al servicio de los intereses de los contratistas militares estadounidenses. Así que a nadie tiene que extrañar la decisión de la Oficina del Fiscal General de Rusia, de que la organización del Consejo Atlántico amenaza los cimientos del sistema constitucional y la seguridad de la Federación Rusa, y por lo tanto no tiene el derecho de operar en Rusia, y está obligada a cerrar todas las oficinas existentes. Bajo mi punto de vista, si Rusia hubiese hecho esto unos años antes, el mundo nos habríamos ahorrado alguna guerra que otra. Y desde luego, que personas y periodistas de falsimedia se presten a ayudar a estas organizaciones fascistas por un puto plato de lentejas. Da grima. Personas que a buen seguro tendrán familiares, vecinos, y amigos pertenecientes a la clase trabajadora vilipendiada por este sistema neoliberal. Y ahora, para terminar, conozcamos un estudio sobre el Consejo Atlántico, publicado en el portal francés Investigation.net el 22 de diciembre de 2014, que pone los pelos de punta. El título del estudio es el siguiente: El Consejo Atlántico, fundado en 1961, cuando los medios franceses beben directamente de la OTAN. El Consejo Atlántico se ha impuesto en los medios de comunicación franceses como una referencia en materia de economía y de política internacional. Le Monde, Le Point o Le Figaro utilizan corrientemente sus análisis. La gran mayoría de la prensa de masas francesa está ligada a un lobby cuya misión es la otanización del pensamiento. Pero, ¿quién dirige, aconseja y financia ese lobby? ¿Puede alguien imaginar que se trata de gente culpable de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad? Una investigación que alumbra el lado oscuro de su info. Fundado en 1961, el Consejo Atlántico, Atlantic Council, se anuncia como círculo influyente de reflexión atlantista vinculado a la OTAN. El Consejo Atlántico publica documentos favorables a la cooperación transatlántica e internacional. Dice fomentar así el libre comercio entre los dos continentes y, en menor medida, con el resto del mundo. El Consejo Atlántico, desde su creación y de acuerdo con sus estatutos, es una institución no partidista, con miembros moderados de las dos tendencias izquierda y derecha. A pesar de sus conexiones, el Consejo se dice independiente del gobierno de Estados Unidos y la OTAN. ¿Quiénes son sus intervinientes? Zbigniew Brzezinski, gran estratega neoconservador. Muy presente en este foro, Zbigniew Brzezinski es el geoestratega que aconsejó a los presidentes Jimmy Carter, George W. Bush y Barack Obama. El Consejo Atlántico ofrece un foro permanente a Zbigniew Brzezinski, por ejemplo, permitiendo insistir constantemente en su eslogan favorito del momento: es de interés para los americanos que Occidente arme a Ucrania. El hecho de que el gobierno de Kiev utilice grupos paramilitares abiertamente neonazis, como el batallón de Azov, no representa en absoluto ningún inconveniente para estar adicto a la dominación del mundo, que a veces ni siquiera enmascara sus intenciones. En 1998, en una conferencia, Brzezinski dijo: el presidente de Ucrania da las gracias al Consejo Atlántico y añade que vencerá con la ayuda de su apoyo. Ucrania constituye el reto esencial para someter a Eurasia. Punto. Si Occidente tuviese que elegir entre una Ucrania democrática o una Ucrania independiente, son los intereses estratégicos y no consideraciones democráticas los que deberán determinar nuestra posición. En una entrevista con Le Nouvel Observateur en enero de ese mismo año,
1998. Brzezinski explica por qué y cómo financió a Bin Laden en Afganistán. Una discusión firmada entre dos invitados del Consejo Atlántico arroja luz adicional. El senador demócrata Chris Murphy y el senador republicano John McCain debaten sobre el tema del día, el papel de los Estados Unidos en la seguridad europea. Y cuando John McCain se interesa por nuestra seguridad, es para preocuparse. Recordemos que no le importaba ser visto con Oletianivok, ucraniano neonazi. Y el mismo McCain apoyaba en 2011 a los rebeldes en Libia y en 2013 a los de Siria. Resultado: los islamistas son los nuevos amos de Libia, e incluso los yihadistas tienen ahora su estado a caballo entre Siria e Irak. Anders Fogh Rasmussen también está muy presente en los dosieres y reuniones del Consejo Atlántico. El ex primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen, ha apoyado firmemente durante la era Bush la guerra en Irak de 2003. Rasmussen declaró que Irak tiene armas de destrucción masiva. Esto no es algo que pensemos, es algo que sabemos. Sin embargo, una mentira, incluso de este calibre, no le impidió convertirse en el 12º secretario general de la OTAN, de 1 agosto de 2009 a 1 octubre de 2014. En abril de 2014, el ex maoísta, ex primer ministro de Portugal y vicepresidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, se trasladó a Washington para recibir el Premio al Liderazgo 2014 del Consejo Atlántico. Una distinción que puede explicarse por el hecho de que un año antes Barroso, el ultraliberal, había relanzado el mercado transatlántico, un vasto espacio económico, político y militar dominado por los Estados Unidos. Clinton había descrito el proyecto como OTAN económica. ¿A qué se asemejan los debates organizados por el Consejo Atlántico? Una de las especialidades del Consejo Atlántico es el promover mesas redondas que actualmente tienen como objetivo el convencer de la necesidad de mantener el liderazgo de Estados Unidos en un mundo a menudo llamado postoccidental. Premio al mejor ciudadano global, entre los nominados, Simón Peres, presidente de Israel, o Petro Poroshenko, presidente de Ucrania. Estos encuentros reúnen a un grupo de representantes de los gobiernos, de los negocios y del ámbito político-mediático. Por ejemplo, Macro Tendencias 2030, ¿pondrán los Estados Unidos seguir liderando un mundo post-occidental? Para conducir este debate, una directora de la Fundación Bertelsmann, en Washington D.C., Annette Euser, un neoconservador histórico, Robert Kagan, jefe de fila de los neoconservadores y cofundador con William Kristol del think tank, Círculos de Reflexión, Proyecto para el Nuevo Siglo Americano PNAC, y, para completar todo, Moisés Nye, director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, fabricante de miseria como lo ha mostrado Juan Pablo Kampfner, para la BBC. Moisés Naim es también columnista de varios periódicos como El País, The New York Times y Slate en Francia. Naim también es miembro del Consejo de Administración de la Fundación Nacional para la Democracia. Fundación Nacional para la Democracia, la National Endowment for Democracy, una fundación financiada por el gobierno americano. Uno de los fundadores de la Fundación Nacional para la Democracia, Ian Weinstein, explicó al Washington Post que muchas cosas que ellos, la Fundación Nacional para la Democracia, hacían ahora se estaban haciendo en secreto por la CIA hace 25 años. Entre otros oradores sobre este tema en el Consejo Atlántico, esta vez dedicado al derecho marítimo, encontramos a Leon Panetta, director de la CIA y ex secretario general de la Casa Blanca con Bill Clinton, John Negroponte, embajador de Estados Unidos que apoyaba secretamente a los escuadrones de la muerte en Honduras, Bruce Hosten de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y, finalmente, Martin J. Durbin, del Instituto Americano del Petróleo. De hecho, estos diálogos no tienen nada de democrático. No hay ningún debate abierto en el Consejo Atlántico, solo la búsqueda de convergencia de intereses entre lobbies monopolistas que comparten puntos de vista similares en la mayoría de los problemas de orden económico o geopolítico. En esencia, la principal preocupación de estos intercambios se puede resumir en 2 puntos. 1. Estados Unidos está perdiendo su liderazgo y debe poner todo en marcha para recuperar la supremacía. 2. Para ello es esencial favorecer al máximo la disminución de la regulación financiera y las empresas transnacionales. ¿Quiénes son los directores y los directores honorarios del Consejo Atlántico?
a partir de un público bien seleccionado formado por funcionarios del ejército americano, hombres de negocios o profesionales de los medios. Parece instructivo identificar algunas personalidades y relatar algunas de sus hazañas que indudablemente confirman el carácter cínico y hegemónico del Consejo Atlántico. Kissinger, Baker, Albright, Powell, Clinton y Kerry. Henry Kissinger dijo que las grandes potencias no tienen principios, solo intereses. En perfecto acuerdo con su lógica, cuando era secretario de Estado, confesó entre otros a Nixon: por desagradables que sean sus hechos, el gobierno de Pinochet es mejor para nosotros que el de Allende. Madeleine Albright, secretaria de Estado de Clinton, protegió a ciertos criminales aliados de la OTAN durante la guerra en Yugoslavia. En el mismo periodo, justificó públicamente la muerte de 500.000 niños iraquíes por el embargo. Colin Powell, secretario de Estado en el gobierno de Bush, pronunció un discurso en las Naciones Unidas sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Las pruebas que avanzó resultaron ser falsas, pero este informe sirvió de pretexto a Bush para invadir Irak. Condoleezza Rice fue también secretaria de Estado bajo los dos mandatos de George W. Bush. Rice también formó parte de varios consejos de administración, incluyendo el de la petrolera Chevron. En abril de 2014, su nombramiento en una de las principales empresas de almacenamiento de datos en línea Dropbox ocasionó una polémica. Wesley Clark, ex general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, fue el encargado de dirigir la operación Allied Force y 78 días de bombardeos de la antigua Yugoslavia. Wesley Clark era el consejero militar de Hillary Clinton para las primarias demócrata en 2008. Henry Kissinger y James Baker. A pesar de sus 91 y 84 años, siguen siendo elementos clave de la política exterior de Estados Unidos. James Baker, jefe de gabinete de Reagan, director de campaña y después secretario de Estado de G. H. Bush, asesor jurídico de G. W. Bush para revocar la victoria de Al Gore, asesor del Grupo Carlyle y presidente de una comisión sobre Irak, abogó por la permanencia de Estados Unidos en Irak. Muy activo y proguerra en los frentes sirio y ucraniano del imperialismo estadounidense. Frank C. Carlucci, exdirector de la CIA, se convertirá en director del Grupo Carlyle, una empresa que unía por múltiples intereses a las familias Bush y Bin Laden. Robert M. Gates, director de la CIA, también se convirtió en secretario de Defensa de Estados Unidos bajo la presidencia de Bush, que siguió manteniendo con Obama. En la década de 1980, se vio involucrado en el escándalo Irán-Contra. ¿Quién financia el Consejo Atlántico? El Consejo Atlántico expresa su gratitud a las fundaciones privadas, las agencias de los Estados Unidos y extranjeras, y a las empresas y personalidades que lo apoyan. Estos apoyos permiten al Consejo implementar una propaganda de calidad y producir análisis periódicos, confirmando con ello el cumplimiento de su misión. Los incondicionales del Consejo Atlántico. Podemos identificar 6 categorías de financiadores: la industria de armamento, en su mayoría aeroespacial, el petróleo y la energía, las finanzas internacionales, los medios y las empresas de telecomunicación, los departamentos de Estado americanos, y los gobiernos. Algunos de los patrocinadores multinacionales del armamento, de la energía, de las finanzas o incluso los medios. 1. La industria del armamento. El grupo Airbus, Lagardère y Daimler son muy activos en el sector de la aviación civil y militar. Safran es un gran grupo industrial y tecnológico francés muy activo en los sectores civil, militar y aeroespacial. Thales está especializa en la industria aeroespacial y de defensa. Abasfent es una empresa al servicio de la defensa y la aeronáutica. Sikorsky Aircraft Corporation es un fabricante estadounidense de aviones y helicópteros. Kineti es una multinacional británica especializada en el ámbito de la defensa. NPAS Sistemas de Misiles es un subcontratista del grupo Airbus. ATK es una empresa estadounidense que juega un papel importante en los sectores del armamento. Textron es una empresa estadounidense en el sector aeronáutico y de defensa que, como Raytheon, está especializada en los campos de los sistemas de defensa y electrónica. All Nippon Airways es una aerolínea japonesa socia a su vez de Boeing y Airbus.
Lockheed Martin es la primera empresa estadounidense y mundial de defensa y seguridad. Leidos trabaja con el Ministerio de Defensa de Estados Unidos y el fabricante de automóviles sueco Saab es también un fabricante aeronáutico militar y civil. 2. Petróleo y energía. Chevron Corporation es la segunda mayor compañía de petróleo en Estados Unidos. Grupa Lotosa es una compañía petrolera semipública polaca. Eni es la empresa nacional italiana petrolera. Areva es una multinacional francesa del sector de la energía. General Electric es un conglomerado estadounidense-canadiense que también opera en el campo de la energía. 3. La financiación internacional. Bank of America, Merrill Lynch son bancos de inversión. Kulkvik Investments es una compañía de inversión internacional. Barclays Capital es un banco de inversión del Reino Unido. Blackstone es un banco de inversión de Estados Unidos y un gestor importante de fondos de cobertura, hedge funds. Intesa Sanpaolo es un banco italiano. MCB es el cuarto banco más grande de Pakistán. También el banco financiero Rockefeller Group, Royal Bank of Canada y Kirkland Theis LLP, que es una sociedad internacional de abogados de negocios. Finalmente Deutsche Bank, que es el mayor banco de inversiones alemán. 4. Los medios y la telecomunicación. Thomson Reuters es la agencia de noticias canadiense. Orange Polonia es el operador de telecomunicaciones más grande de Polonia. Bloomberg LP es un grupo financiero estadounidense especializado en servicios para los profesionales de los mercados financieros. Ilas Holding es una agencia de noticias turca. Bertelsmann está representado en el seno del Consejo Atlántico por su fundación Bertelsmann, conocida por promover ideas neoliberales. El grupo alemán Bertelsmann es uno de los grupos de medios líderes en Europa. Century Fox es una de las mayores empresas de producción cinematográfica estadounidense. IBM es una empresa multinacional en las áreas relacionadas con los equipos y redes informáticas, y Microsoft es la empresa líder mundial en informática y microinformática. 5. Ministerios de los Estados Unidos. Ministerio de Energía, Ministerio del Ejército del Aire, US Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Ministerio de Marina, US Navy, el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Departamento de Estado de los Estados Unidos. 6. Gobiernos. Canadá, Comisión Europea, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Georgia, Gran Bretaña, Hungría, Irlanda del Norte, Kuwait, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia y Montenegro, República Eslovaca, República Checa, Singapur, Taipei. El Consejo Atlántico en Francia. 1. Nicholas Dungan, un hombre influyente. Dungan fue presentado en el plató de France 24 y BFM como el experto del IRIS, y, en temas de Estados Unidos. Nicholas Dungan es el principal representante del Consejo Atlántico en los platós de la televisión francesa. En 2013, un empleado de la CIA y la NSA, Edward Snowden, reveló que los servicios secretos americanos espían a muchos ciudadanos europeos, un dossier muy embarazoso para Estados Unidos que se dispone a iniciar negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. En la emisora Francia 24, Dungan recordó las revelaciones de Snowden. Al principio hizo hincapié en el aspecto negativo de este caso en términos de imagen, pero enseguida pasó a criticar la actuación de Snowden alegando que violaba la ley e invocó la lucha contra el terrorismo para justificar la actitud americana. De hecho, escribió un argumento válido aún hoy en día emotivo cuya finalidad es el intentar deshacerse de preguntas embarazosas. Hay que comprender que Estados Unidos aún no se ha recuperado de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos nunca ha dejado de espiar a Francia. Dungan concluirá su intervención afirmando que todos los países europeos quieren el Tratado de Libre Comercio. Recordemos que en 2014, el año de las elecciones europeas, el 55% de los franceses nunca había oído hablar de este tratado. El politólogo Nicholas Dungan es miembro de Chatham House, una sociedad científica británica ultraderechista que da la bienvenida a oradores influyentes: Christine Lagarde, Madeleine Albright, Ian Johnson Sirleaf, Abdullah Kondiresi Sele, Anders Fogh Rasmussen, Herman Van Rompuy.
Nicholas Dungan es también asesor especial del IRIS, que está dirigido por el periodista Pascal Boniface. Sobre todo Nicholas Dungan es un expresidente de la Fundación Franco-Americana, un caballo de Troya del liberalismo americano en la sociedad francesa, que se encuentra entre sus antiguos discípulos, comúnmente llamados jóvenes líderes, un enjambre de periodistas y políticos franceses tanto de derecha como de izquierda. 2. ¿Influyen las publicaciones del Consejo Atlántico en la opinión francesa? Con el tiempo el Consejo Atlántico se ha consolidado en los medios de comunicación franceses como un referente en economía y política internacional. También es muy corriente que los periódicos como Le Monde, Le Figaro y Le Point utilicen análisis del Consejo Atlántico. Y aún más, hay una verdadera interacción entre la prensa occidental y el Consejo Atlántico, que a su vez utiliza las crónicas de Le Monde, la BBC, también el diario británico de economía y finanzas Financial Times, o incluso del semanario neoconservador Weekly Standard. Los medios franceses en su mayor parte tienen un vínculo directo con el Consejo Atlántico, que puede continuar, de este modo, a marchas forzadas, sin demasiados problemas, la otanización de las conciencias. El Consejo Atlántico, que también tiene como objetivo influir mediante una orientación siempre favorable a los intereses de los Estados Unidos en los debates políticos y discursos, tiene desde el 2008 su propia red de jóvenes líderes. En 2009 el Consejo Atlántico organizó en Estrasburgo una conferencia de la Juventud Atlantista. En la agenda, cómo inculcar la paz y la seguridad en el mundo. No podría ser más grotesco dado que el discurso de apertura estuvo a cargo de Bernard-Henri Lévy, el filósofo partidario de entrar en guerra que patrocina una nueva guerra humanitaria o democrática cada 6 meses. Por último, el Consejo Atlántico emite un número considerable de informes que sirven frecuentemente como apoyo técnico a ciertas instituciones francesas, como el Consulado General de Francia, o el Estado Mayor de los Ejércitos o incluso el Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela Militar. El Consejo Atlántico es un lobby que incluye una multitud de exsecretarios de Estado americanos y mantiene estrechos vínculos con el gobierno de Estados Unidos. El Consejo Atlántico está financiado por los estados y las multinacionales que obtienen beneficios enormes en los sectores directa o indirectamente relacionados con la guerra. Verdadero ariete al servicio de las guerras bajo falsos pretextos: Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia. El Consejo Atlántico es la representación perfecta de una red de propaganda eficaz y moderna que reúne los niveles más altos de los distintos poderes, políticos, mediáticos, financieros, administrativo y militar. La OTAN tiene con el Consejo Atlántico una herramienta ideal para convencer de los méritos de sus acciones a un público amplio, debido a la diversidad de sus representantes. Estos propagandistas tienen otra ventaja, la de poder comunicar sin tener enfrente a nadie que les contradiga. Este estudio ha sido publicado el 22 de diciembre de 2014 en la revista online, Investigation. En este enlace que podéis ver en pantalla con los subtítulos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.